El escritor húngaro Kertész decía en El Espectador, que bueno, son unos apuntes que hace sobre su vida, que todos los días había que buscar la grandeza en las pequeñas cosas. Por ejemplo, mirar un cuadro, verse una ópera, leer un pasaje de un libro, que no pueden dejar pasar Pedro y Cruz en un día para buscar esa grandeza. Trabajar. O sea, nosotros tenemos un sentido de la responsabilidad brutal los dos. O sea, es una cosa eh, que yo en poca gente lo había visto como en mí el sentido del deber, y resulta que me he casado con alguien que lo tiene elevado a la enésima potencia. Y para nosotros, si no hacemos bien nuestro trabajo, no podemos sentirnos bien. Qué mayor grandeza que una buena portada de un periódico, que la portada del día siguiente, a ser posible con una exclusiva relevante, la grandeza efímera, pero la grandeza. En este sentido, claro, siempre en las respectivas profesiones, Pedro, tú como periodista y Cruz, tú como abogada, los tiempos son relativos, prácticamente no existen. Incluso en tus memorias, Pedro, cuentas cómo, estando ingresado en la UCI, te habilitan un despacho para que puedas hacer la portada. No ha pasado ni un solo día de tu vida sin que puedas hacer esa portada. Y Cruz, en toda tu trayectoria como abogada ha ocurrido algo similar. ¿El éxito o no de un proyecto depende quizá de esta entrega? Bueno, yo creo que el éxito, que es una palabra que a mí me gusta muy poco, yo creo que depende de estar contento contigo mismo, ¿no? Eso es fundamental. Y yo creo que eso, Pedro, cuando complica la agenda, ¿no? Y dice, esta semana no voy a poder, será la primera vez en mi vida que no escriba la carta del director. Y yo le digo, como todas las semanas que te agobias y al final no puede dejar de hacerlo. Yo creo que al final en la constancia es donde se distingue, porque tú puedes tener talento o no tenerlo, inteligencia o no tenerlo, pero si no eres constante, eso dura un ratito. Bueno, ya llevo 45 años dirigiendo periódicos y no consigo no consigo convencer a la gente de que yo no busco ni el poder, ni el dinero, ni que me lleven al Parco del Bernabéu, ni satisfacer mi ego. Que también, Bueno, pero que es que también. el periodismo, para mí, es una forma de vivir, es un fin en sí mismo. No es para algo, es algo que se consuma y que se hace y se deshace todos los días y que me proporciona placer, felicidad y placer y felicidad elevados al cuadrado desde que Cruz es parte del proyecto, parte de esa manera de vivir. ¿Cómo se aguanta este ritmo y cómo os aguantan a vosotros? Nos aguantáis poco. Nos aguantáis poco, ¿no? A mí me sorprende que yo creo que yo soy un jefe antipático y exigente. Y me sorprende que pasado el tiempo y cuando hay una oportunidad de rememorar lo que hicimos en El Mundo o en Diario 16, la mayoría de las personas que han trabajado conmigo tienen un recuerdo positivo, se sienten parte de algo importante que ocurrió. Quizá porque si soy exigente con los demás, primero lo soy conmigo mismo. Y en el periodismo, la exigencia, en nuestra manera de entender el periodismo, solo tiene un rumbo, que es la calidad, que es la búsqueda de la excelencia. Pedro tiene una cosa que a mí me sorprendió muchísimo al llegar al periódico, al llegar al mundo, a este mundo en el que tuve que aterrizar, que es, bueno, primero que es verdad que la persona con la que es más exigente es con él, la segunda soy yo y después todos los demás, que también es muy exigente. Pero a mí me sorprendió muchísimo ver cómo los que están entregados al periódico, porque eso cuando tú llegas a cualquier proyecto de la vida, ¿no? Hay gente que está entregada y dedicada y volcada en ese proyecto y hay gente que trabaja allí. Pero entre los que están volcados y dedicados y quieren ser mejores en ese proyecto, todos quieren que Pedro les quiera. Y eso, que es tan difícil porque
hay veces que yo hay periodistas a los que se lo digo, no lo sabes, pero te quiere, porque él dice que el halago debilita y así nos tiene a todos. Eso lo dice mi compañero de pádel, Coqui Martí, que cada vez que hacemos una buena jugada, luego a la siguiente hay el riesgo de que tires la bola a la red o fuera de la línea, y él dice, el halago debilita. Y Pedro, ¿no? Y es verdad que dices alguna vez, porque siempre nos dice, yo creo que yo también soy un poco igual, ¿no? Poned pegas, vamos a poner, porque lo otro ya damos por hecho que nos tiene a todos contentos, pero lo del poned pegas es algo que, que nos hace estar en el vuelco de la excelencia. ¿Y qué hace? Que los equipos, bueno, nosotros procuramos tener equipos que sean de gente de las nuestras, sea gente excelente. Y eso es muy cansado, es muy agotador, pero yo creo que luego cuando la gente se siente parte de un equipo tiene la misma gasolina que tienes tú, ¿no? El mismo empuje que dices, venga, es que Bueno, tiene esa que es la salir bien. empatía. Yo creo que los que tenemos el veneno del periodismo en la sangre, y tú lo tenías sin darte cuenta, por eso querías, bueno, sí te dabas cuenta porque querías ser periodista y te pusieron pegas en tu casa, también a mí, que me decían, oye, además de periodismo, estudia otra cosa para que te puedas ganar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que los que sentimos esa pasión nos reconocemos los unos a los otros, y no hay nada tan emocionante para mí como ver a gente mucho más joven que yo, a la que se le puede entregar el relevo, a la que se le puede entregar esa antorcha del ansia por buscar la verdad. Sí, en cualquier caso, si queréis, al final de esta entrevista os concedo el beneplácito de que podáis dar el halago a alguien a quien tengáis en estima. Una cuestión de la que me gustaría hablar es de la mesa que tenemos justo aquí a mi lado. Es un elemento totémico. O sea, en esta mesa se han producido reuniones, encuentros, se ha dado lugar a acuerdos y a historias y proyectos que van mucho más allá de una historia de periodismo real, ¿no? ¿Quiénes son los personajes más ilustres o las reuniones más excéntricas que se han podido juntar en esta mesa, y cuáles son esas conversaciones Esa mesa de las que vale, podéis contar? esa mesa vale Claro. por lo que calla, que además Claro. tiene historia porque es un trozo de la forja de la Casa de Correos, que me la regaló un cliente que hizo la obra. Pero yo creo que lo bueno de esta mesa es que todo el que entra sabe que cuando sale nadie va a saber que ha estado aquí. Porque si Pedro y yo coincidimos en algo que parece extraño, ¿no? Viviendo del periodismo, es que somos cero cotillas los dos. No nos gusta, o sea, yo creo que los dos despreciamos el cotilleo, ¿no? ¿Despreciamos el cotilleo? Sí, ¿no? Sin duda, yo casi diría que lo desdeñamos. Lo desdeñamos el cotilleo. Es Pero sí que yo puedo añadir una cosa. Se han producido últimamente muchos menos acuerdos de los que a nosotros nos hubiera gustado. Esta mesa está últimamente, la polarización también llega a las mesas, ¿no? Y esta mesa hace unos años era una mesa mucho más plural. Ahora hay gente que decide no sentarse con otra, y eso es una tristeza porque eso nos perjudica a todos. Y esta mesa, lo bonito es que tenía las sillas de colores, también representando un poco que cada uno que se sentaba era su individualidad, su particularidad, su forma de ser, lo bonito de ser diferentes, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre dice que mis fiestas han sido los gazpachos de cruz, porque lo que me gusta son las alianzas por valor, no todos del mismo gremio, no todos que piensen lo mismo, pero yo creo que es una pena y cada vez la gente le cuesta más sentarse con los que piensan diferente. ¿Sois optimistas en este sentido? Vamos a ver, las elecciones generales que van, en mi opinión, a celebrarse en el año 26 van a ser las más importantes de la historia de los últimos 50 años, de la historia de la democracia en España. Yo creo que no podemos seguir así. Yo creo que tiene que haber una clarificación y que tiene que emerger un gobierno basado en una mayoría estable con capacidad
de alcanzar grandes pactos de Estado con el partido de los dos grandes que pierda las elecciones. Tenemos que volver a la senda constitucional, tenemos que volver al consenso, tenemos que volver a la concordia, que ha sido el gran valor que la sociedad española ha aportado a su historia y a la historia contemporánea desde la transición. Yo soy más pesimista porque creo que esto excede de lo político. Es una cuestión muchísimo más social y me preocupa que ahora eres o de unos o de otros, o contra unos o contra otros, y cada vez tenemos más la necesidad de identificarnos con un grupo, ¿no? Lo del Madrid y el Barça de toda la vida, que de repente se hablaba ya con formas distendidas, volvemos a ver que vuelve a ser todo muy radical, ¿no? Estás o a favor o en contra. Y a mí eso de los grupos que no se escuchan me da muchísimo miedo y soy bastante pesimista. Pero no tiene nada que ver, Cruz, la situación de una sociedad en la que desde el gobierno se estimula la polarización y la confrontación, en la que desde el gobierno se anima incluso a tomar las calles para interrumpir un acontecimiento público, un acontecimiento deportivo, no es lo mismo que cuando desde el gobierno, con mayor o menor sinceridad, se estimula la búsqueda de acuerdos, y eso ha ocurrido con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE. Yo aspiro a que volvamos a entrar en una etapa mucho más constructiva. Y yo insisto, no sé quién nos decía el otro día, creo que te lo preguntaban a ti en El Hormiguero, no me acuerdo, que el 37% de las personas han optado por vivir desinformadas al margen de la política, ¿no? Y yo creo que eso es un dato fundamental, porque es verdad que también es muy preocupante que haya mucha gente que esté tan agotada de ruido, que decida vivir su vida sin saber qué está pasando. Y eso es lo que está haciendo, si es el 37%, que no me acuerdo del dato, 1/3 de la población, que vive al margen de lo que está pasando. Y esa gente, Pedro, le da igual quién esté, porque las respuestas de los gobiernos a la gente, pues los chicos siguen teniendo problemas para comprarse una vivienda, la gente no llega a fin de mes con la inflación, los pequeños y medianos empresarios no pueden pagar los sueldos de la persona que trabaja para ellos, se cierran tiendas, el cambio de modelos de negocio, y eso es lo que a la gente le importa en su día a día, más allá de quién esté viviendo en la Moncloa. Esto se va a convertir en un debate. Esto se va a convertir en un debate, pero yo quiero precisar que respecto a ese porcentaje, que hasta que llegó Internet, el número de personas que en España compraba un periódico se reducía al 10% de la población. Pero veían todos el mismo telediario. Bueno, pues fíjate, yo creo que ahora... O los mismos telediarios. Yo creo que ahora se ha ensanchado el pluralismo, lo cual es positivo, y yo sigo creyendo en la fuerza transformadora del razonamiento, de los planteamientos bien argumentados que van calando desde la cúpula de la sociedad hasta la base. Es decir, yo he vivido ya en algunas ocasiones, en 2 ocasiones muy significativas, el triunfo de la información sobre el encubrimiento. Aquí hablábamos de toda la actividad frenética que tenéis, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en Londres, no? He escuchado decir que en Londres lleváis vida de pueblo. ¿Podéis contar a qué os referís? ¿Podemos veros? Eso se nos ocurrió este verano. No, se te ocurrió a ti. Bueno, bien, nada. Se nos ocurrió, todo lo que... También las ocurrencias son bienes gananciales. También las ocurrencias son gananciales. Porque, y esto conecta con otras cosas, yo creo que, como Shakespeare decía de Falstaff, dice, no era ingenioso en sí mismo, sino también doblemente por el ingenio que suscitaba en los demás. Yo creo que la conversación en una redacción, el debate, la discusión, y en una pareja el hablar y hablar y hablar, pues siempre Pues si tú no hablas. nos saca lo mejor de nosotros mismos. Entonces,
íbamos paseando y, oye, es que claro, no vamos por los sitios turísticos, es un poco la zona en la que está nuestra casa, siempre vamos por callejuelas y placitas recónditas, y ya terminamos sintiendo que es una vida de pueblo, de ir andando a todas partes, sabemos dónde está la panadería, el sitio en el que nos compramos las librerías favoritas, el sitio en el que nos compramos ropa, en fin. No, te compras ropa tú. Yo en Londres no me compro nada, que está todo prohibido. Bueno, en fin. Os podemos ver con el carrito de la compra, ¿no? Por ahí. Sí, sí, tenemos también nuestro carrito. O sea, nosotros hacemos una vida de personas normales que a mí me viene muy bien, porque para mí la pérdida del anonimato fue una cesión, una aportación mía a esto de la sociedad ganancial es bastante grande, yo lo llevo muy mal, y de repente llegar allí, ir caminando por las calles y que nadie sepa quién es Pedro J, da una paz que te mueres, ¿no? Y yo creo que eso que nosotros hacemos, que hacemos una vida muy con la luz del día, ¿no? O sea, hay gente que las vacaciones tiene que aprovecharlas para salir, para dar rienda suelta a su vida social. Nosotros, que es todo lo contrario, procuramos, este verano hemos visto a 2 personas, hemos comido 2 días con alguna persona, bueno, y luego nuestra familia, ¿no? Cosima, que está allí y tal, pero, pero nosotros procuramos no ver a nadie, porque es nuestro momento para estar solos, paseamos un mínimo de 10.000 pasos diarios, vamos por el parque. Este año nos hemos encontrado a Antonio Banderas caminando por el parque, Sí, que iba con su que perrita. iba con Gypsy, con Sí. Gypsy. Y yo creo que es una forma de recuperar tu esencia. Allí los dos pues preparamos el desayuno, Pedro habla con el periódico, yo escribo, tal, pero luego salimos y desconectamos 6, 7 horas, 8 horas mínimo, que es nuestro regalito. Y todos los días descubrimos un restaurante nuevo, aunque ya hay algunos a los que repetimos, ¿no? Lo que a vosotros os une también lleva un nombre particular y es Cartier. ¿Cómo fue la historia? Además es que tienes una frase que me hizo mucha gracia, ¿no? La de no quiero estar anillada como una paloma. Yo tuve a mí una de las cosas que más me han costado en la vida fue mi divorcio. Y recuerdo que tenía una alianza y cuando conseguí quitármela, la tiré a una alcantarilla de la Plaza de Oriente. Y decidí que nunca más un anillo iba a representar que nadie tuviera derechos sobre mí. Entonces, quizás o sea, respeto muchísimo, me encantan las alianzas. Cuando veo a alguien un anillo, digo, qué bonito, me parece precioso, pero yo para mí no lo quiero. Y entonces cuando nos fuimos a casar, que yo no tenía mucho interés, pero Pedro ya sabéis que es persistente, insistente, y al final me hizo ver las cosas positivas que tenía el matrimonio, pues dijimos, yo es que no quiero un anillo. Y él dijo, no, ni yo tampoco. No me veo, Pedro lleva las manos siempre limpias, no las lleva. Entonces yo dije, bueno, pues, y me dijo, ¿y qué hacemos entonces? Y pensamos, pues un símbolo del tiempo que nos queda por compartir juntos, el tiempo, cómo tenemos que exprimirlo, un símbolo del tiempo, y nos pareció que un reloj era bonito. Yo tenía una anécdota, porque a mí hace muchísimos años yo tenía un Cartier como este, un Tank de acero y oro, un Tank francés, y me lo robaron. Entonces yo aquel reloj nunca quise reponerlo, porque pensé siempre que llegaría a mi vida de una forma especial. Y entonces cuando eso pasó le dije, yo soy lo único que, si no te importa, yo elijo el modelo porque sé que sabía que ese reloj iba a venir a mi vida de una forma especial, bonita, y me parecía que era preciosa, ¿no? Esta forma de simbolizar el tiempo que vivimos y que queremos pasar juntos. Y tenemos la promesa de que el que sobreviva al otro se quedará con los dos. Y yo tengo guardados, como yo creo que Pedro nos va a sobrevivir a todos, yo tengo guardados todos los eslabones en la cajita. Sí. Solo hay un momento cuando decís que os acostáis y ya dices, mira, necesito apagar el cerebro porque es que te estoy escuchando, ¿no? Es que hay una frase preciosa en el libro Piezas en fuga, en el que un personaje que está enamoradísimo de su chica dice, yo enterraba el cerebro en el perfume de su muñeca.
Entonces, ¿dónde enterráis vosotros el cerebro para desconectar de tanto? Yo en su hombro. Pues sí. Yo en su hombro. Yo creo que se diluye en el éter de los sueños. Sí. Porque no, es verdad. Que tú me coges siempre la pierna. Sí, pero y luego también es cierto que yo siempre sueño con episodios y personajes de la realidad y muchas veces de la realidad más inmediata. Y luego yo creo que también tenemos un momento muy íntimo y muy divertido, no todas las noches, ¿no? Pero casi todas las noches, él antes de dormirnos lo último que me dice es que me ama. Y entonces yo le respondo, te amas, y nos reímos los dos, ¿no? Porque dice te amo y yo le digo te amas. Y realmente yo creo que esa complicidad, esa forma de decirnos las cosas es bonito, porque si no, de verdad que sería muy difícil en una profesión tan estresante, que no es la del periodismo, que es la de la empresa periodística, sería muy difícil mantener una buena relación y una relación de cariño con la responsabilidad que implica ese león que lo adoptamos, que es nuestro niño, ¿no? Que lo cogimos siendo un leoncito y ahora pesa mucho, mueve mucho y tiene también tiene las personas que, como hemos podido comprobar este verano, les encantaría que el león no existiera, ¿no? Y cuando tienes un ataque como el que hemos sufrido nosotros, un ciberataque como el que hemos sufrido, que no tenía un móvil económico, porque a nosotros nadie nos ha pedido un rescate, sino que lo que pretendían era que de una forma muy sofisticada en 2 semanas el periódico dejara de existir, te das cuenta de la responsabilidad que tienes sobre la vida de los trabajadores, pero también sobre los lectores que están contentos de pertenecer a la comunidad del español. Quienes os conocen bien dicen que ha habido una especie de transfusión de talentos y aptitud, además, entre los dos. Justo decían de ti eso, que habías desarrollado ese instinto, ese olfato periodístico que ya llevabas dentro, y de ti, Pedro, que estás menos gruñón. Bueno, eso tendrán, yo creo que será según los días, en función de cómo estén yendo, si tenemos buenas exclusivas, si la audiencia crece No, o pero no. es que dicen que eras de la marinera, porque a mí me lo dice todo el mundo, me dices que eres simpático. Bueno, en fin, será que el tiempo va dulcificando las cosas. Ella me ha dado mucho más de lo que le he dado yo a ella. Lo que pasa es que... Depende, disgusto me has dado también. Bueno, pues eso. Es decir, yo creo que yo de lo que me alegro es de estar contribuyendo a que más gente sea consciente de los valores impresionantes del talento, del idealismo, de la creatividad que hay en Cruz. Bueno, sobre todo yo bromeo, ¿no? Y es verdad que a mí me ha costado muchísimo sacar a Pedro de la burbuja, porque esa burbuja que de verdad que creo que hay que tener empatía con él, porque con 28 años le meten en la redacción de un periódico, le dicen que eso es el mundo, en aquel caso era Diario 16, pero luego fue El Mundo, que eso es el mundo. Bueno, en la redacción un poquito antes. En ABC, ¿no? No, digo, eso es, sí. En ABC. Y en la Actualidad Española. En la Actualidad Española, ABC, luego Diario 16, luego El Mundo, pero claro, de repente su vida era eso. Y entonces también hay que ponerse en la piel de quien... También hay que ponerse en la piel. Ha estado a punto de sacar el móvil para leer el push, porque acaba de poner un push del periódico que están grabando. Ya, pues precisamente lo natural de Begoña Gómez no acudirá hoy a la nueva citación del juez Peinado e irá su abogado en su lugar. Aquí cada uno pone su parcelita. Que yo creo que a mí Pedro me ha aportado mucho, ¿no? Porque yo siempre digo con toda la humildad del mundo que yo no soy periodista, pero yo llevo 9 años durmiendo con el mayor maestro de periodismo de este país y viviendo todo desde la intensidad, ahora que es como el insulto de moda, ¿no? Te quieren decir que no te aguantan y te dicen, qué intensa eres. Pues es un poco como la parte fina de decirlo, ¿no? Pero desde la intensidad de nuestra vida, que mi hijo siempre dice que somos de ópera y monóculo,
Desde esta intensidad yo llevo 10 años respirando periodismo, duchándome con periodismo, sufriendo con periodismo. Entonces no he estudiado, no tengo la formación en una universidad, pero creo que tengo el mejor maestro y los mejores maestros, porque es verdad que en la redacción, antes justo, porque yo llegué al periódico a ser consejera y antes justo de que nuestra relación comenzara, que había pasado un tiempo y tal, yo he tenido grandes maestros, como por ejemplo Miguel Ángel Mellado. Miguel Ángel Mellado, que es un maestro de periodistas, a mí me ha enseñado muchísimo de cómo hacer una redacción. De hecho, es el padre de Magas, ¿no? En una de las entrevistas que me han hecho con el lanzamiento del libro, salió una respuesta que podía interpretarse de una manera equívoca, además que tiene que ver muy profundamente con mi manera de entender la profesión, el periodismo, que yo decía, Cruz será una gran editora, pero ella descarta ser directora de un medio porque ella dice que no es periodista. Ella dice que no es periodista, pero sí que lo es, porque periodista es todo aquel que ejerce el periodismo en un medio. Y ella acaba de decir, no lo estudié en la universidad. Bueno, ni Melchor Miralles, ni algunos de los mejores, y algún director del país, por ejemplo, tampoco estudió periodismo. Yo creo que el periodismo se puede... Lo importante es tener una buena formación humanística, y vaya que si Cruz la tiene. Y luego la praxis se aprende, las tecnologías del periodismo se aprenden con el ejercicio. Bueno, que nos creemos que aprendemos. Cuando ya te crees que sabes algo, va y cambia el modelo de negocio, no vale nada y hay que volver a empezar. Bueno, tanto es así que hay quien dice que os ha visto bailar bajo la bóveda de una ópera, ¿no? Recientemente. Que en Palermo, en la ópera de Palermo, íbamos con unos amigos y yo de broma, porque había una bóveda que tenía una acústica maravillosa. Entonces yo le dije, vete y cántame ahí. Y se fue al centro allí, en medio de la bóveda, cogió, era verano, llevaba un sombrero, se lo quitó, se lo puso aquí en el pecho muy solemne y empezó a cantarme. Pedro, que tiene muchísimos talentos, el de cantarnos uno de ellos. Y claro, todo el mundo pensaría, ¿quién es este? Que tiene que ser un tío importante porque si no, no para la ópera para ponerse a cantar ahí. Fatal. Pero claro, cantaba y todo el mundo, ¿pero quién es? ¿Un actor? ¿Un tenor? ¿Quién es? Por la cara que tiene, o sea, no tiene pudor. Y eso es una maravilla para él, ¿no? Y para el periódico, pero allí en medio cantando... En estos... Bueno, Dios no me ha llamado por esos caminos. Y a mí tampoco. Bueno, estáis aquí por otros talentos, sin duda. Sí. Romina y Albano no somos. No, yo siempre digo que para lo único para lo que sirvo es para lo que hago, y que si no me hubiera dedicado al periodismo, pues yo habría sido casi un número en las estadísticas del fracaso escolar. Porque a veces le digo a Cruz, oye, a lo mejor yo hubiera sido un buen abogado, y me dice, mira, habría sido fatal porque enseguida descubres tus cartas y eso es lo peor que puede hacer. Maneja los tiempos, o sea, para ser abogado y para negociar bien hay que tener muchísima paciencia y la mayoría de los periodistas no la tenéis. En estos 10 años habéis vivido numerosos retos, desde poner en marcha un gran equipo sólido, constante, hasta los recientes hackeos a la web. ¿Esto de alguna manera termina pasando factura también aquí, quizá en casa? O sea, si me paro a pensar en genérico, ¿no? Nos habéis visto hacernos las fotos, nos reímos, nos queremos, cuando nos vamos a Londres estamos fenomenal, pero es verdad que a mí me cuesta mucho. A mí, o sea, yo necesito muchísima paz. O sea, cada uno tiene su forma de estar en el mundo y Pedro necesita la angustia. Sí, Pedro se retroalimenta. O sea, si algo va todo bien, de repente él necesita ver dónde está el problema para desde el problema crecerse, ¿no? Y eso nos ha costado mucho educar a las dos fieras, porque yo soy la fiera de la paz. O sea, para mí el silencio, mirar al techo, que no haya ni un ruido, la paz. O sea, yo necesito la paz para pensar. Y Pedro necesita la angustia para ponerse las pilas. Y eso
nos ha costado mucho equilibrarlo, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que es tremenda, que es que hay días que cuando él tiene una preocupación o un proyecto en marcha en el cerebro, cuando nos vamos a la cama yo le oigo el cerebro, o sea, la es alucinante, ¿no? Pero el día que él le cuesta dormirse, le digo, ¿puedes desconectar el cerebro que no nos dormimos? O sea, el día que a él le cuesta, yo no soy capaz de dormirme porque su energía mental es tan brutal que, o sea, es contagiosa, ¿no? Y hace 2 días, con estos nuevos cambios que estamos viviendo y tal, le digo, Pedro, ¿puedes parar el cerebro? Que es que yo necesito dormir. Y eso es así, ¿no? Es verdad que hay veces que nos cuesta equilibrarlo o que yo cuando nos levantamos algún día a las 6 y me está diciendo algo, le digo, dame media horita. O cuando nos vamos a acostar, digo, hasta que ha llegado mi jornada de trabajo. Porque por él seguiríamos a las 3 de la mañana hablando de lo mismo. Pero yo necesito desconectar, porque además yo, bajo presión, trabajo fatal. Fatal. Pues yo, Y trabajo bajo presión. bueno, la palabra angustia no creo que sea la exacta. Ansiedad. A lo mejor eso está más cercano. Quizás sí, la ansiedad en el sentido de ansia por afrontar las dificultades y salir adelante en el empeño. Porque yo era un periodista, Cruz era una abogada, un director de periódico, pero ahora somos empresarios y de nuestro acierto en las decisiones que tomemos depende, entre otras cosas, pues el destino de 250 profesionales, de 250 familias o 400 tal vez si incluimos los empleos indirectos. El español ha sido el medio que más en puestos de trabajo ha creado en esta última década. Entonces, hemos cumplido 10 años como el periódico más leído de España. Lo hemos sido durante 25 meses consecutivos. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Bueno, pues los hermanos Kennedy jugaban de pequeños a tirar la gorra al otro lado de una valla para tener la obligación de saltarla. ¿Cuál es nuestra valla? ¿Cuál es la pared que tenemos que saltar ahora? ¿Dónde está nuestra estrella polar, nuestra Northern Star, a la que tenemos que seguir sin vacilar? Pues el propósito es hacer del Español en otros 10 años el mejor periódico escrito en español, en castellano, del mundo. Y eso significa buscar, perseguir la excelencia en todos y cada uno de los aspectos que implica la edición de un periódico mediado ya el siglo XXI, es decir, en todos los canales y con todos los formatos. Siguiendo, alguien dice, follow the leader. No, follow the reader. Eso lo dice siempre Cruz. Hay que seguir a los lectores en sus hábitos y dirigirnos a ellos con los formatos que ellos eligen. Y eso, por eso, ella, quizá llegando, como llegó al periódico, con una mirada externa, Limpia. siempre nos ha insistido las redes sociales, el audiovisual, las nuevas narrativas. Yo creo que igual que te digo que que fue una debilidad para mí llegar al periódico, yo tengo en el periódico los mismos 10 años de trayectoria porque Pedro y yo nos conocimos porque yo llegué como consejera al periódico, pero en esos 10 años el consumo de información ha cambiado por completo. Yo creo que ese lastre que arrastraron y que afortunadamente Pedro no tuvo, ¿no? Que fueron los empresarios de periódicos que se aferraron al papel, y cuando Pedro dio el salto y hizo la parte digital siendo un pionero en ese sentido. Cuando lanzamos Orbit. Cuando se lanzó Orbit, yo creo que en ese sentido tenemos que hacerlo ahora y entender que un periódico ya no puede ser solo un periódico, sino un conjunto de empresas de comunicación. Claro, es que como convive el periodismo en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? En la carta que mandaste, Pedro, decías, cada uno debe saber si su puesto de trabajo puede ser amortizado o no por ella. ¿Quiénes deben exactamente asustarse, ¿no? Por todo esto también? El periodismo de carril se ha terminado. Es decir, la transmisión sin valor añadido de la información,
de un reportero, de un periodista que va a una rueda de prensa, que asiste a un pleno del Congreso o que hace la crónica de un partido de fútbol, si no incluye una perspectiva analítica, si no hay elementos de investigación que enriquezcan el relato, pues esa información plana con las 5 W clásicas la va a hacer mucho más eficientemente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un arma de doble filo, como yo explicaba. Podemos subirnos a esa ola gestionando las distintas herramientas que puede proporcionarnos la inteligencia artificial para mejorar la calidad del periódico, o podemos quedarnos petrificados como la mujer de Lot, convertidos en estatuas de sal que miren hacia atrás, y entonces la ola te pasará por encima. Y esos puestos de trabajo de quienes no sean capaces de incrementar su cualificación no los va a garantizar ningún convenio, ninguna legislación, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, esto es yo quise dar un aldabonazo en la conciencia de cada periodista del Español, pero también sabía, y de hecho ha ocurrido, pues que la carta se ha expandido por todas las redacciones, y no he oído hasta ahora a ningún directivo o a nadie clarividente que tenga un diagnóstico distinto del mío. Es más, desde que yo escribí esa carta, Cruz lo sabe, que le dediqué unos días a finales de agosto, estamos apenas 2 meses después y ya los cambios que yo auguraba se han acelerado dramáticamente, porque Google ha cambiado de estrategia y está distribuyendo muchos más contenidos que no son estrictamente periodísticos y que compiten con los nuestros. O somos capaces de salirnos de esa rutina que era eficiente hasta hace muy poco, o nos vamos a quedar atrás. Yo te digo una cosa de quién tiene que hacer, quién tiene que sentir, quién tiene que sentir el riesgo de que puede perder su trabajo. Quien entienda o quien quiera vivir el periodismo como el estereotipo de un funcionario que no crece. El estereotipo ese que parece que generalizamos y ponemos a todos los funcionarios: llego a las 8, salgo a las 3, hago tal, cumplo con mínimamente mi obligación. Esa persona yo creo que debe pensar en que a lo mejor lo que debe hacer es unas oposiciones, porque esto ha cambiado, el generar un relato ha cambiado, y quien no tenga pasión, creatividad y le guste mucho lo que hace, yo creo que debe replanteárselo, porque le van a tocar vivir momentos muy complicados, porque a la hora de contratar o de mantener la contratación, todos vamos a querer a alguien que nos haga crecer, no a alguien que venga a cubrir el expediente, porque los empresarios de los medios todos tenemos hijos y no son nuestros empleados. Solo sobrevivirán los mejores. Es una frase que llama un ladillo, ¿no? de esa carta, que llama mucho la atención, ¿no? En un mundo tan demandante ahora mismo, solo sobrevivirán los mejores medios. Bueno, los mejores medios, y desde el punto de vista del desarrollo de su carrera profesional, solo tendrán éxito los mejores periodistas. Yo creo que la tecnología ha abierto muchísimo el abanico de los concurrentes a la hora de comunicar y a la hora de transmitir información a la gente. Alguien que tiene un blog, alguien que desde su casa manda un vídeo que se hace viral porque aporta algo y no necesariamente tiene que ser simplemente una broma irrelevante. Hay gente que es verdaderamente especialista en nichos muy relevantes para la sociedad. Entonces, los periódicos tenemos que ser capaces de hacer nuestra selección interna de cuáles son las mejores propuestas, y tenemos que ir dejando atrás lo que era la cobertura estándar de los acontecimientos.
El all the news that's fit to print, que fue el lema del New York Times durante mucho tiempo, ya entró en crisis cuando empezó el declive de las ediciones impresas. Pero ahora, con la inteligencia artificial, si tú quieres todas las noticias dignas de ser transmitidas, recurre a un resumen ordenado que te haga cualquiera de las aplicaciones de inteligencia Y una artificial. pregunta que no sé si que se me está ocurriendo sobre la marcha, que yo creo que también tienen que tener por su puesto de trabajo los que no saben trabajar en equipo. Porque yo creo que el periodismo individualista, ese de que antes alguien podía llegar y hacer un trabajo solo, cada vez es más necesario coordinarse entre audiovisual, o sea, ya las imágenes tienen que tener, o sea, las historias tienen que tener sus imágenes, sus vídeos, tienen que tener un sentido de equipo, de hacerlo crecer, de las alianzas por valor. Y eso, yo creo que quien quiera un trabajo de ermitaño o es una eminencia, y eminencias hay muy pocas, pero los periodistas, aquellos que podían trabajar solos, yo creo que también están cada vez más en fase de extinción, ¿no? Digamos que Bueno, el abanico se abre de muchas maneras bueno, que y tampoco y es. desde luego que en una redacción, en un proyecto colectivo, como siempre tiene que ser un periódico, cada vez es más importante la interacción y los... De hecho, a ti no te gusta nada el teletrabajo para bueno, la redacción. claro. Y si fuera una cosa individual, tendrías a todo el mundo teletrabajando porque creerías que es más óptimo el resultado. Desde luego, el trabajo en equipo, la interactuación mejora el resultado de todos. Eso no cabe duda. ¿Cuál es el techo del Español? ¿Dónde está la estrella del norte? El Pues techo. allí arriba. O Yo sea, con un buen equipo no siento el techo. Creo que tenemos gente con un talento. Yo siempre creo, ¿no? Y digo que para mí la fuerza más importante del español, aparte del liderazgo de Pedro, es el capital humano. O sea, yo el otro día que tuvimos un evento con el equipo, yo decía, es que estoy tan contenta porque no veo techo. Yo no veo el techo. Creo que además las empresas, nuestros anunciantes, la gente que confía en nosotros, nuestros lectores, tienen la mente mucho más abierta que de lo que se tiene en las redacciones de los periódicos. Y lo que quieren es que les sorprendamos y que hagamos cosas nuevas, que les demos cosas nuevas. El cuarto y mitad de no funciona porque la gente se siente un producto. Vienes a venderme lo mismo que haces para todo. ¿No? Yo quiero que juegues conmigo, que me sorprendas, que me des más, que me cuentes las cosas de otra manera, y yo ahí no veo el techo. Cruz, aquí en este proyecto, tu mirada como abogada ha sido determinante, ¿no? Para que esto pueda crecer. Solamente una persona como tú, con este bagaje, además, puede llegar y convencer a Pedro de que la revista se tiene que llamar Magas, que además te hace caso con todo. Pues mira, tuvimos, como todo lo que yo hago en el periódico, la revista no se llamaba Magas desde el inicio. La revista se llamaba Magazine porque les daba miedo, o sea, cuando yo propuse Magas, les daba miedo que sonara brujas. Y yo decía, no, es que el concepto de mujeres en las que yo creo son magas, magas de su tiempo, magas de su presupuesto, magas de sus afectos, magas que lo hacen todo que se convierta en algo mejor. Y entonces, durante un tiempo fue Magazine, pero todo el mundo llegaba y decía, ya están aquí las de magas, ya están aquí las magas, ya están. Y entonces decidimos, mucho antes de que Trump nos hiciera la faena, que nos quedábamos solo con magas. Ahora, la parte positiva es que Trump no va a venir aquí con magas porque lo tenemos registrado nosotros, ¿no? Eso es la parte positiva. Es una temeridad que muchos periodistas se van muchos periodistas abandonan la profesión por múltiples razones, pero ¿fuiste una temeraria o una valiente al introducirte tú en este medio? Una persona poco cuerda. Puedo presumir poco de cordura. O sea, Pedro me dice, si volvieras para atrás, digo, saldría corriendo en sentido contrario. O sea, esto ha sido, para mí todavía sigue siendo un reto, aprendo todos los días. Siento que no sé nada, solo sé que no sé nada, pero siento que los que más presumen de saber, saben lo mismo que yo. Y entonces, pues me hace gracia, ¿no? Porque al final
creo que la humildad me ayuda a entender que no sé nada y a entender que muchos de los que más presumen de saber muchísimo están al mismo nivel que yo. Y eso creo que cuando le sumas a tu necesidad a tu curiosidad, a tu necesidad de aprender, a tu necesidad de saber que siempre tiene que haber mejores periodistas porque yo no soy periodista, tengo que estar rodeado por muy buenos periodistas, eso hace que mi equipo tenga una fuerza que a ver quién me la discute a mí. O sea, yo tengo un equipazo que puede llegar a cualquier parte, presumo de ello, y yo lo único que hago es preguntar, ¿en esto tengo razón? Porque hay muchas cosas que no tengo razón y muchas cosas que parecen locuras y que luego salen adelante y ellos mismos las disfrutan porque no se lo creen, ¿no? Bueno, todos habéis vivido conmigo alguna de las locuras que pensabais que me iba a caer y luego habéis disfrutado del éxito conmigo, porque quizá esa mirada inocente, ingenua, de quien no le han dicho todo lo que no se puede hacer, pues nos haga que estemos haciendo cosas diferentes. Siempre dices que lo que das se multiplica. ¿Eso estás de acuerdo con ello también, Pedro? ¿Cómo se gestiona en el periodismo? Es la propia naturaleza del periodismo. Cada propuesta periodística de cualquier índole pues es una simiente que se lanza a la sociedad y que por lo tanto pues sin una exclusiva sobre un asunto que un poderoso trata de tener oculto, pues no se desencadenaría el proceso subsiguiente sin una propuesta estética o ética o una forma de entender una presentación, un evento, un acontecimiento que refleje una manera de entender el liderazgo femenino, eso no se extendería. Es decir, lo que significaban las top 100 cuando nosotros comenzamos a gestionarlo ya significaban mucho, pero desde entonces hemos tenido la capacidad multiplicadora de esa simiente que ya estaba sembrada y proyectos iniciados directamente por Cruz, como los premios Maga de Magas o como el evento de Granada o como tantas otras cosas, pues empiezan como una propuesta arriesgada y van ya incorporándose a lo que es la expresión natural de la identidad de Magas en este caso y por lo tanto también del español. Porque yo creo que hay que pensar a lo grande y a la gente le gusta formar parte de los sueños grandes. Entonces hay que soñar y la gente se te apunta porque dice, ¿cómo no vamos a ser capaces? ¿Cómo no vamos a ser capaces? Y al final las cosas salen y la gente disfruta de ser parte de la ilusión y del motor del entusiasmo. Eso es que la naturaleza humana lo tiene, o sea, quiere ser parte de algo grande, de construir algo bonito. Cruz, en 2019 escribiste un artículo en el periódico que se titulaba Los insinuantes vaqueros paqueteros del ministro en su comparecencia. Cuestionabas un artículo que se había escrito que hacía referencia a Ayuso el día de la investidura, ¿no? Y decías que en mayor o menor medida todos tenemos algunas conductas machistas y el lenguaje es sexista. ¿Hemos evolucionado en este sentido? Yo creo que no, que los últimos años han sido unos años de regreso porque hemos querido comernos la tarta de un bocado y lo que se estaba consiguiendo que todos nos planteáramos y decíamos ciudadanos y ciudadanas, pues si tú eres un poquito, pensabas bien, decías la ciudadanía, o si decías hombres y mujeres, pues no digas hombres y mujeres, di damas y caballeros, que todo el mundo lo tiene interiorizado. O sea, había una forma mucho más sutil de hacerlo, pero con esta reivindicación tosca de unos contra otros, yo creo que hemos perdido mucho, porque creo que el feminismo está en la sutileza de los mensajes y la coherencia. Y creo que han sido unos años de bastante retroceso y me da mucha pena sobre todo por las chicas jóvenes y me da muchísima pena por escuchar mensajes de feminista, no, es que ya no hace falta ser feminista. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mientras haya un burka en este mundo hará falta ser feminista. Y tenemos que serlo no por nosotras, porque la comodidad
nos implica, o sea, nos hace que pensemos solo en nosotras. Pero hay mucha gente, hay mujeres que no pueden hablar, que a mí eso me parece horrible, que el sonido de las voces de las mujeres en Irán esté prohibido, que esté prohibido que oírlas hablar. O sea, que tiene más derechos un perro que ellas a hablar en público, ¿no? Yo creo que hay que ser feminista y que desde luego lo que no se puede hacer es coger la bandera del feminismo para discursos propios, porque el feminismo es generoso y no egoísta. Es que si le llamamos feminismo a cualquier cosa, pues es que la gente no quiere ser eso. En cuanto al poder, Pedro, ¿has sido capaz, bueno, o sea, durante toda tu trayectoria de desayunar con Zapatero, pasar temporadas con Murdoch, te has reunido con el poder en sí mismo? Para ejercerlo tienes que estar cerca de él. Bueno, es que yo nunca he ejercido el poder ni lo he buscado. Si yo hubiera buscado el poder, habría intentado ser primer ministro, ¿no? O, como decía el otro día, presidente de un gran club de fútbol, aunque para eso ya está Florentino. Yo solo tuve la tentación fugaz de dedicarme a la política cuando tenía 25 años y Joaquín Garrigues y Paco Ordóñez quisieron ficharme para el sector liberal socialdemócrata de UCD, pero yo siempre me di cuenta de que yo buscaba otra cosa en la vida. A mí me importa mucho más la influencia en el sentido positivo del término y además en el sentido abierto dentro de una sociedad pluralista en la que somos muchos los que influimos. Ahora bien, para escribir sobre los poderosos, para poder analizar sus proyectos, para poder criticarlos, para poder entenderlos, hay que conocerlos. Y yo siempre he dicho que los políticos y los periodistas pues estamos dentro de una pecera o somos como el perro y el gato dando vueltas en torno a una mesa camilla. Eso es conflictivo. Es muy pocas veces una relación entre un político y un periodista es estable, casi nunca duradera, pero yo siempre voy a intentar tener el máximo acceso posible. Me criticaron hace muchos años por estar en el balcón de Carabaña, que era con Aznar y Rato justo cuando estaban formando el primer gobierno tras la derrota de Felipe González en el 96. Claro que yo estaba en aquel balcón y jugaba al pádel con Aznar y jugué a la petanca con Felipe González y incluso pues hubiera estado dispuesto a ayudarle a Rajoy a hacer el sudoku, que era que era su ocupación favorita. Claro, o haber jugado al baloncesto con Pedro Sánchez, que nunca me ha invitado. Cuanto más, o sea, al final el factor humano es determinante en la conducta de los políticos y entenderle. Te voy a poner un ejemplo clarísimo y además de un acontecimiento muy dramático en la historia de España. El día del 11M, Aznar llamó a todos los directores de periódicos para decirles que estaba convencido de que había sido ETA. A los 4 o 5 principales directores de periódicos, todos pusieron en su edición extra en el título ETA. Yo no lo puse, porque yo conocía a Aznar lo suficiente como para darme cuenta de que si además de estar convencido él hubiera tenido pruebas, me las habría dicho pidiéndome que no lo publicara. Pero yo sabía que él creía que había sido ETA, pero eso no me daba a mí pie suficiente para decir que hubiera sido ETA. Y fin de la anécdota o del recuerdo. A mí hay una cosa de esto que me parece muy significativa para la gente que no está acostumbrada a moverse en estas esferas. Un día cesaron a un ministro. Tú conoces gente en esta forma de trabajar nuestra, conoces gente que pasa por tu vida, que tienes una relación cordial, pero luego hay gente a la que quieres y a la que le tienes cariño, ¿no? Y hay personas especiales. Y cuando cesaron a este ministro, nosotros habíamos cenado varias veces con ellos, tal, y su mujer me dijo: Cruz,
ojalá volvamos a vernos. Entonces a mí aquella frase me tocó el corazón porque dije, ¿por qué no vamos a volver a vernos? Porque ellos saben que cuando se van, salen de este mundo. Nos hemos vuelto a ver, ¿no? Pero a mí hay una parte de este tipo de relaciones que me cuesta mucho trabajo. Otra persona muy relevante en nuestro país con la que hemos tenido una cercanía y que es amigo nuestro, hubo un momento en el que el periódico tuvo un distanciamiento de su grupo y yo me fui a hablar con él y le dije, no sé cómo lo vamos a hacer, pero la amistad hay que mantenerla. Y lo estamos haciendo como podemos, porque nos está costando mucho. Y también a él. Y a él también le está costando mucho defender esta amistad, pero estamos procurando salvarla, porque hay personas maravillosas que con independencia de su adscripción quieres que se queden en tu vida. Entonces eso hay que defenderlo, claro, pero sabiendo que cada uno, yo le dije a él, tú eres el general de un ejército, yo la sargenta de uno más pequeño, pero tenemos que procurar que la guerra no nos devaste. Bueno, sí, creo que también le dijiste que tu ejército nos está invadiendo. Eso, se lo dije también, que su ejército nos estaba invadiendo. Que yo era la parte invadida y que entonces me sentía muy poco responsable, ¿no? Pero tú en El Hormiguero, Pedro, has dado un paso inédito, hasta te lo has pasado bien allí. No, yo en general en los programas de televisión, siempre que voy me lo paso bien. Lo que pasa es que algunas veces no se nota. Algunas veces se me nota más que otras. Hombre, el formato del Hormiguero yo no había estado nunca y era fantástico por la interacción con el público y también la complicidad de Pablo Motos con los mensajes que yo estaba planteando. Te estás humanizando, digamos. Bueno, eso, reconócelo. Eso estoy escuchando. Sin duda, si es así, es mérito de Cruz. ¿Y tuyo? Bueno, en fin. ¿Y tuyo qué te ha costado? Bueno, no sé, a lo mejor es que tú has conseguido que pero cosas Pero tú también has puesto de tu parte, o sea, que cosas que estaban en mí afloraran. Vamos a ver, aquí yo tengo que decirlo con toda claridad. Yo siempre pensé, porque así lo dice la Declaración de Filadelfia, que los hombres tenemos derecho a perseguir la felicidad. Incluso, pues, había una escena de persecuciones en una película muy famosa de Peter Sellers que se llamaba El Guateque, que yo me imaginaba eso como la representación de la persecución de la felicidad. Y luego, en mi vida, ha ocurrido algo que yo siempre había anhelado, que es encontrar una persona con la que compartir un proyecto de vida. Y esa persona es Cruz. Y entonces yo ya no digo que tenemos derecho a perseguir la felicidad, porque yo le deseo lo mejor a todos los seres humanos. Yo lo que digo es que todas las personas tenemos derecho a conseguir la felicidad, como yo creo haberla conseguido. Todos los días me dice que es feliz. Qué feliz soy, oye, qué bien estoy, es que soy tan feliz. Y eso yo creo que se nota. Y claro que al final lo que haces es que la felicidad sale por la piel. Plantear esta pregunta igual conlleva un plus de peligrosidad, pero Pedro, cuando recientemente te operaron hubo más de uno que se echó a temblar por lo que te pudiera pasar. ¿Qué va a ocurrir si el jefe de repente al día siguiente nosotros no puede venir? Y a mí me están operando muchas, ya casi salimos a una vez por una año. Operación por año, la de este año ya la llevamos. Todos son cosas goterillas. Muy leves y hasta ahora, afortunadamente, nunca he tenido que pasar por una situación grave ni por una situación cuál es la del año peligrosa. Que viene. En pocos medios de comunicación está tan clara la sucesión como en el español. O sea, y yo lo he dicho públicamente, Cruz es no solo la responsable de Magas, es la vicepresidenta ejecutiva del periódico. Eso implica un automatismo. Yo además creo que yo espero llegar como mínimo a la misma edad que Putin y Xi Jinping, que el otro día ya fijaron cuál era su límite, ¿no? Pues lo que hay que fijar es mi sucesión, porque pero bueno, sí, porque yo no me quedo tanto tiempo. Sí, las estadísticas no avalan el propósito, porque ellos dijeron 150 años. Bueno, ahí tienes a Murdoch. Pero vamos, ni 100, o sea, yo espero... Se está acercando a los 100. Pero bueno,
a lo mejor mañana cae un rayo y mientras no vayamos juntos en el sitio donde cae el rayo, si vamos juntos en el sitio donde cae el rayo, estamos juntos, yo creo que ya se empiezan a complicar las cosas. Y además nos va a dar igual porque no nos vamos a enterar. Pero si no es así, pues el español tiene... Y yo, para romper ese bulo que hay por ahí, yo me comprometo a ser editora, pero nunca seré directora. Bueno, no pongamos No, vamos, límites te lo digo, al destino. no, vamos, o sea, es que esto es lo que le estamos pidiendo a los políticos, que digan que no se van a presentar más de 2 veces. Yo no voy a ser directora de un periódico porque no estoy capacitada para ser directora de periódico. Creo que estoy aprendiendo para ser una buena editora, pero no estoy capacitada para ser directora. En las últimas memorias cuentas tus 3 deseos para el año nuevo en 2011. Que España no deba acogerse a ningún fondo de rescate, que la legalidad constitucional impere en toda la nación y que la prensa de calidad se fortalezca para servir a la verdad. ¿Qué le pedís a 2026? Yo, horas de sueño, un saquito con horas de sueño, que seamos capaces de encontrar el camino sin anclarnos en el pasado y sin creernos los dueños del futuro, y la salud de todos los míos. De todos los míos, mi míos es muy amplio. Mi familia, mis amigos y el equipo del Español, la salud. Pues ¿dónde hay que firmar? Yo hago, bueno, a lo mejor yo Bueno, que seas un poquito menos duro conmigo. con unas pocas horas de sueño menos, a lo mejor. Es lo único lo que notamos la diferencia y un de edad. poco más de ansia más. Y un poco más de... O sea, y yo deseo que el año 26 se resuelva la tremenda crisis política que atenaza en estos momentos a nuestro país.